la segunda vez que Dios me habla a mi corazón y la pastora está embarazada, el Señor me dice, ¿me lo das? Sí, Señor, es tuyo, todo lo que tengo es tuyo. Y el Señor te dice, porque yo soy tu único Dios. Y ahí empezó una adoración a Dios de una manera diferente. Adorar a Dios en medio de la crisis hace que la gloria de Dios sea vista. Y aún renunciando, digo, Señor, yo renuncio al sueño de tener un tercer hijo. Renuncio porque lo hago por vos, porque anhelo cumplir tu llamado y porque sé que los hijos que se perdieron en el vientre los voy a tener eternamente. Porque yo no pienso de una manera natural, pienso de una manera eterna. Tenés que comenzar a ver las cosas eternas de Dios para que la gloria y el manifestar de Dios venga a tu vida y el gozo entre a tu corazón. Decirle que tenés al lado, no mires lo natural, mirá lo eterno. Y en medio de ese dolor y esa crisis, Dios habla y le dice a Moisés, dile a mi pueblo que acampen frente al mar. Hermanos, estamos en un tiempo donde la mano de Dios se va a ver y la gloria de Dios va a ser vista. Pero Dios te va a demandar que hagas cosas que tu razonamiento no son buenas. Y dice la palabra, versículo 4, yo por mi parte, no solamente que Dios le dijo al pueblo, regresen y acampen frente al mar, porque el faraón va a pensar esto, sino que Dios dice, y yo en mi parte voy a endurecer el corazón del faraón. Y uno diría, Dios, pero no lo hagas enojar más de lo que estaba, porque hemos salido de la opresión, porque hemos... ¿A cuál le gustaría ver que Dios endurece el corazón de tus enemigos? Pero ¿sabes qué? Dios lo hace para exaltarse Él y glorificarte a vos. Dice, yo endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. ¿Estás en persecución, hermano? Quédate tranquilo que tienen el permiso de Dios. ¿Estás pasando tribulación? Quédate tranquilo. Ellos antes de perseguirte y antes de hacer algo, tuvieron que pedir permiso. Amén. Dice, endureceré el corazón del faraón para que él los persiga y voy a cubrirme de gloria. Decí conmigo, Dios se va a cubrir de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Y dice, y así lo hicieron los israelitas. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que le preparen su carro y echando mano de su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros. Decí conmigo, de los mejores carros. Y todos los demás carros de Egipto, y cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi-Hahirot y frente a Baal-Zephón. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Mi pregunta es, ¿cómo está tu memoria y cómo está tu recuerdo de lo que Dios hizo con vos antes de ponerte en un lugar de opresión? El pueblo de Israel había salido de Egipto porque la mano de Dios había traído plagas, había manifestado poder, había manifestado una gloria tan grande que los egipcios lo soltaron. Y estamos hablando que habían pasado 3 días, que solamente ellos habían caminado junto al mar y que ellos estaban siendo direccionados por Dios. Decí conmigo, siendo direccionados por Dios. Pero ellos perdieron el enfoque. Muchas veces podés ser direccionado por Dios, pero no debes perder el enfoque de quién está al control de todo.
Dios tiene el control de todo. Decí conmigo, Dios tiene el control de todo. Decí que te ha dado, Dios tiene el control de todo. Y dice que sintieron miedo. ¿Sabes por qué? El miedo refleja que vos no estás enfocado en lo que Dios hizo en tu vida. ¿Cuántos Dios lo libró de la muerte? Levanten toda la mano, levanten toda la mano. Si hoy está acá porque Dios te libró de la muerte, hermano. Porque el diablo vino a matar, hurtar y a destruir. Y si todavía no lo hizo, es porque Él te libró. Y porque Él tiene propósito con vos. Amén. Y dice que en ese momento Dios endureció el corazón del faraón. Y cuando lo estaban alcanzando, el pueblo de Israel perdió el enfoque. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos solamente mirás a tus enemigos de manera natural, vos mirás el conflicto, mirás la situación, perdés el enfoque de quién tiene el control de todas las cosas. Y dice que no solamente tuvieron temor, sino que comenzaron a clamar. Y mi pregunta es, si Dios te está direccionando, Dios está al control de todo, Dios manifestó su gloria, ¿a qué le tenés temor? ¿A qué le estás teniendo temor en esta noche? ¿A qué le estás teniendo temor en tu vida de que algo salga mal? Si Dios está al control de todo. Si vos le entregaste tu vida a Jesús, si vos le diste a Jesús tu corazón y tu vida, ¿a qué tenés miedo? ¿A morir? Tenemos vida eterna, hermanos. Vamos a entrar en gozo, en regocijo. Hay una eternidad con Dios. El otro día me tocó despedir los restos de una abuela en el geriátrico. Y esta abuela no era cualquier abuela, era una sierva de Dios que había llevado la palabra andino y había comenzado la obra con los abuelos de Yani. Es más, esta abuela tiene que ver con el efecto que hoy tenemos en la iglesia acá. Es una de las pioneras con su esposo de llevar la palabra y de compartir el evangelio en andino. Y me tocó el privilegio de tenerla en mi geriátrico y cuidarla hasta los últimos días de su vida. Y me acuerdo que el día sábado ella había tenido unos broncoespasmos, tenía 89 años y empezó a perderse. Y cuando empezó a perderse no reconoció, hay música ahí, la ambientamos. Y cuando ella se empezó a perder, yo dije, Señor, dame la oportunidad de adorar con ella. Y me encerré en la pieza y dije, Graciela, vamos a adorar. Vamos a orar, vamos a cantarle a Dios. Y empezamos a cantar El hombre de Galilea, Jesús está pasando por aquí. Empezamos, bueno, vos la conociste, hermana Graciela, falleció hace poquito. Y fue una hora de alabanza y de adoración a Dios con ella. Y hermanos, y el Señor me dijo, ya mi tiempo con ella en esta tierra termina, pero empieza una etapa nueva. Y me acuerdo que adoramos y ella se acordaba bien la letra y terminamos de adorar y ella se perdió completamente. Claro, para la familia era un dolor, para la familia era muy difícil, pero para mí había un gozo, porque yo dije, ella sembró para el reino, y vamos, y yo le dije al Señor, Señor, ella sembró para el reino, pero yo voy a sembrar para su familia. Y la familia me pidió que despida los restos, y lo que hice fue predicar de Cristo, y le hice aceptar a Cristo a toda la familia. Y yo le dije, hoy comienza una promesa que Dios hizo en Graciela, que ella y su casa iban a ser salvos. Y sé que Dios va a operar. Hermanos, en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, no te olvides que Dios tiene el control, que Dios está a cargo de todo, que Dios no ha dejado pasar nada por alto, pero que la gloria de Dios la vas a ver, la gloria de Dios la vas a ver. Les digo, Dios, la gloria de Dios se va a manifestar en mi vida y en mis enemigos. Y dice que el pueblo tuvo temor. Y si yo fuera Dios le diría, cabezones. ¿Cuántas veces nos olvidamos de lo que Dios hizo? ¿Cuántas veces nos desenfocamos? ¿Cuántas veces viene ese temor? Que este temor no es cualquier temor. El temor te hace perder el enfoque y te hace desenfocarte en quién es Dios. Este temor te quita la adoración. Porque recordad que el pueblo de Israel no podía adorar a Dios. No podía ir a hacer los sacrificios, no podía hacer lo que Dios le había demandado. Este temor los paralizaba y hacía en su corazón que viniera la duda. ¿Sabes por qué? Porque cuando viene el temor a tu corazón, lo primero que va a tentar es tu fe.
Y mi pregunta es, ¿cómo está tu fe hoy en Jesús? ¿Qué es lo imposible que vos estás esperando que Dios haga y que necesita que Él se manifieste? ¿Sabes qué? No permitas que la duda venga a tu corazón. Ese de otro lado, no permitas que la duda venga a tu corazón. Y ¿sabes qué? A mí me encanta esto. Dios queriendo manifestar su gloria contra los enemigos del pueblo de Israel. Dios direccionando a su pueblo y su pueblo llorando. ¿Cuánto nos falta, hermanos, crecer en el Señor y entender que Dios tiene el control de todo? Decí conmigo, Dios tiene el control de todo. Decilo con fe ahora, Dios tiene el control de todo. Si Dios tiene el control de todo, tu adoración no va a cambiar, tu fe no va a cambiar, sino que tu fe va a aumentar, porque Dios se va a glorificar. ¿Sabes qué? Dios no puede estar en un lugar donde no hay fe. Dios no puede estar. ¿Y querés saber si tenés fe o no hay fe? Tenés que ver resultados. Dios se manifiesta en resultados. Dios se manifiesta en gloria. Dios se manifiesta en poder. Pero hoy Dios quiere enseñarte que en medio de tu crisis, en medio de tu dificultad, Él está al control de todo. Dios está al control de todo, hermano. A mí hace poco me pasó una situación tan difícil que yo sentí que mi alma se abatió. Yo no sé si lo viviste, pero yo sentí mi alma abatida, hermanos. Pero abatida de tal manera que el diablo venía y me hablaba y me susurraba al oído. Pero como yo ya conozco a Dios y conozco que Él es mi Señor y conozco que si Él me permite pasar algo para manifestar su gloria, yo la voy a ver. Yo le dije, Señor, mi alma está abatida. Como David decía, está abatido hasta los huesos. Y yo le dije, Señor, pero mi adoración no va a ser cambiada. Y en esa noche tuve que venir y predicar y soltar una palabra y orar y bendecir. ¿Sabes cómo me fui de este lugar? Victorioso, confiando, sabiendo de que Dios tenía el control. ¿Y sabes cómo terminó todo? Dios dándome la victoria y la gloria. Porque cuando vos adorás a Dios en medio de la crisis, en medio de la dificultad, Él te da la victoria. ¿Querés tener victoria? Adora a Dios. ¿Querés tener victoria? Obedece a Dios. ¿Querés tener victoria? Caminá en pos de la palabra que Dios te dio y Él no te va a avergonzar. Decirle al lado, no vas a ser avergonzado por la palabra de Dios. Y fíjate esto, versículo 11. Entonces le reclamaron a Moisés. ¿Quién es? El pueblo de Israel. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? Fíjate bien esto. Qué tan tremendo es el pueblo de Israel con Moisés. Y le dice, ¿acaso no había sepulcro en Egipto? ¿Que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? El pueblo de Israel vio el milagro, vio la mano, vio el poder, vieron las plagas, vieron que Dios estaba tomando el control y que Dios lo había libertado. Es más, ellos salieron de Egipto seguramente adorando y alabando a Dios. Pero cuando se vieron oprimidos, comenzó la queja, la murmuración, comenzó la acusación. ¿Y sabes qué? Comenzaron a anhelar el lugar donde ellos estaban. Ojo con querer anhelar a volver a la esclavitud. Ojo con querer volver a decir, Señor, hubiera sido mejor no haberte conocido. Porque eso le estaba diciendo el pueblo de Israel a Moisés. ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor no hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Cuando el diablo te desenfoca de la palabra de Dios y te desenfoca de quién es Dios, comienza a nacer en tu corazón el anhelo de querer volver al mundo. El anhelo de querer volver a un estado de esclavitud. El anhelo de querer volver a un lugar donde no hay adoración.
¿Sabes por qué? Porque a veces creemos que lo que antes vivíamos, antes de conocer a Cristo, era mejor. ¿Cuántos dijeron, desde que conozco a Cristo tengo más problemas? Desde que voy a la iglesia me pasa de todo. ¿Cuántos dijeron eso alguna vez? Sean sinceros. ¿Sabes por qué? Porque el diablo te quiere desenfocar. Porque el diablo te quiere hacer creer que donde estabas, en ese lugar de corrupción, en ese lugar de pecado, en ese lugar de esclavitud, era mejor que vivir la gloria de Dios. Qué pueblo que no entendía y no tenía identidad con Dios. Un pueblo que había sido sacado de Egipto, de la esclavitud, de un diseño del faraón, un diseño satánico, que cuando pasaron solamente 3 días y ellos vieron que el faraón se levantaron, se olvidaron de quién era Dios. Qué falta de encuentro con Dios. Qué falta de conocer a Dios y darle a Dios todo nuestro corazón. ¿Sabe qué pasa? Yo conozco personas que dicen, si Dios no me bendice, no voy más a la iglesia. Si Dios no me responde, yo no voy a creer más. Hermanos, Dios no necesita que vos lo amenaces. Gracias, mi amor. Dios no necesita que vos amenaces. Es más, si querés amenazar a Dios, te abro la puerta y podés retirarte, porque ¿de qué sirve a alguien que no cree en Dios y que le amenaza a Dios? A Dios no le vas a doblar la mano. Dios te ama porque Él es Dios. Él quiere lo mejor, pero si no estás dispuesto a creerle, hermanos, no seas tibio. Decirle al lado, no seas tibio. ¿Sabes lo que le sucede a los tibios? ¿Quiénes son los tibios? Estos que eran israelitas. Vieron la mano de Dios, vieron el clamor, vieron el favor de Dios, vieron cómo Dios los libertó, pero al momento de ser probados, se olvidaron de quién era Dios y comenzaron a anhelar en su corazón volver atrás. Los tibios son aquellos que no pueden ser probados y que no dejan que la gloria de Dios se manifieste con poder, porque son tan tibios que el temor se apodera de ellos y no dejan que Dios sea Dios. ¿Sabes qué, hermano? Tenés que dejar que Dios sea Dios. Decirle al lado, tenés que dejar que Dios sea Dios. Yo no me quiero imaginar la cara de Moisés, porque Moisés había escuchado a Dios de lo que iba a hacer. Y él les dice, versículo 13, no tengan miedo, le respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. En esta noche te digo, no tengas miedo, mantén tu posición, parate firme, porque Dios va a manifestar su gloria a través de tu vida. Dios va a manifestar su poder en todas circunstancias de tu vida. Mantén tu posición. No te dejes que el diablo venga a atemorizarte. No dejes que el diablo haga que vos pierdas la promesa de Dios para tu vida. ¿Sabes qué? Dios le había prometido a Graciela que ella y su casa iban a ser salvos. Yo se lo dije en el momento del velatorio. Yo le dije, hay una promesa que Dios hizo a Graciela, que ella y su casa iban a ser salvos. ¿Y sabes qué? En ese momento le dije, y yo voy a declarar que esa promesa se va a cumplir. Y cuando hice la oración de fe, todos aceptaron a Cristo. Tal vez ellos no la entendieron, pero yo sé que Dios sí la entendió. Y yo sé que Dios va a seguir la obra. Y ¿sabes qué? Cuando me acerco a una de las hijas, le digo, ¿te diste cuenta? Dios va a comenzar a partir de hoy a cumplir su propósito. Y se largó a llorar y me dijo, sí, yo sé que Dios va a cumplir su propósito. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel. Dios, si algo prometió, lo va a hacer en tu vida. Si Dios te dijo que va a hacer algo, hermano, prepárate, porque Él lo va a cumplir. Dios no se arrepiente. Dios no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para quitar la promesa que Él te dio, sino que Él va a cumplir todas las cosas. Y Moisés le dijo, párense firmes, no se muevan, no titubeen en su corazón, porque Dios va a manifestar su gloria. ¿Y sabes qué sucedió? Dios manifestó. Dios comienza a revelar
y le dice a su pueblo, quédense quietos, porque yo voy a empezar a pelear la batalla por ustedes. Dios envía al ángel que estaba delante de ellos, lo envía atrás, y el faraón no puede avanzar. Y Moisés tuvo que levantar la vara durante toda la noche. Esto habla de batalla, esto habla de intercesión, esto habla de no bajar los brazos en medio del conflicto, esto habla de mantenerte firme hasta que Dios haga la obra, esto habla de que solamente la palabra de Dios te puede sostener, pero que si vos levantás tus manos, vos levantás en autoridad la palabra que Él te dio, Él va a abrir el mar. Hermanos, Moisés levantó su mano y estuvo toda la noche, dice la palabra. Y cuando el día comenzó, cuando comenzó a rayar el alba, dice que vientos recios empezaron a soplar y dice que comenzaron a secar las aguas. Y el pueblo vio la mano de Dios en un milagro tan grande que no habían visto. ¿Sabes qué? En medio de tu crisis, en medio de tu dificultad, Dios quiere manifestar una gloria de la cual vos nunca viste. Por eso no tenés que temer, no tenés que tener miedo. Confía, levanta tus manos en medio de la noche. Levanta tus manos porque Dios lo va a hacer. Levanta tus manos porque Dios te va a dar la victoria. Esta misma imagen de Moisés levantando la mano en medio de la noche es la misma posición que Moisés tiene más adelante cuando Dios le dice, ve y ponte sobre el monte, levanta tus manos, y el pueblo conquistaba y ganaba al enemigo. ¿Sabes qué? Tenés que en esa noche dejar de mirar a tus enemigos, dejar de mirar lo que está sucediendo atrás para comenzar a mirar lo que está delante. Gracias, Carlitos. Para comenzar a mirar lo que Dios tiene por delante. ¿Sabes qué? Tu conflicto puede ser grande, pero tenés un Dios más grande que va a abrir el mar. ¿Y sabes qué pasó después de todo esto? Yo te animo que lo leas en casa, porque si no, no termino, no puedo llevarte a lo que Dios quiere. Dice que cuando ellos pasaron, veían la gloria de Dios, el mar abierto, lo imposible hecho posible, lo imposible que el hombre no podía imaginar, lo que ellos nunca creyeron que iban a ver, lo vieron con sus ojos. ¿Sabes qué? En medio de tu conflicto, tu situación, tu problema, va a ser de testimonio para tus generaciones de que Dios es real. Amén. Dale la gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y dice que cuando ellos pasaron en seco, la columna de fuego fue quitada y el faraón comenzó a perseguir. ¿Sabes por qué? Porque Dios había endurecido su corazón. Pero Dios tenía preparado un destino para el faraón. ¿Sabes qué? Tu enemigo ya tiene una condena. Ya fue condenado al lago de fuego. Fue condenado, fue destruido. No te preocupes por lo que el diablo puede hacer. El otro día yo contaba el testimonio de que vino una mujer, un bandista acá a la iglesia a querer maldecir. Y le oramos, hermano, y la reprendimos en el nombre de Jesús y se quemó. Decía, ¿cierto, Dani? ¿Dónde está Dani Carlos ahí? Carlito decía, basta, basta, no doy más. Y se prendía fuego. ¿Por qué? Porque la mano de Dios es poderosa. Yo le dije, vos podés venir acá a maldecir la iglesia y hacer un diseño para que roben, pero mi Dios se va a manifestar contra vos. Y el poder de Dios es real, hermano. Pueden venir con armas, pueden venir lo que sean, pero si Dios no permite, no me tocan. Y si Dios lo permite, me voy, pero la gloria de Dios se va a manifestar sobre mi enemigo. ¿Sabe qué le pasó a Esteban? Esteban estaba cumpliendo el propósito de Dios. Esteban era un joven que habían elegido, los apóstoles tenían tanto trabajo que tenían que servir las mesas. Esto habla de servicio, esto habla de amor, esto habla de recordar a la viuda, al huérfano y al pobre. Y dice que los apóstoles habían crecido en tan gran número que ellos servían la mesa y tenían que dar la palabra y no llegaban. Y ellos dijeron, va a ser necesario que levantemos hombres. Y oraron y Dios les dio una dirección y dijo, levanten 7 hombres de buen testimonio, llenos de poder, del amor, del conocimiento de Cristo, que puedan tener el Espíritu Santo, que sean llenos del Espíritu Santo, para que sirvan las mesas.
Y vemos que eligen a Esteban. Y él comenzó a servir las mesas. Pero había un fuego en él. Había algo que se había encendido en este joven. Y luego lo vemos versículos más adelante, predicando, y señales y milagros lo seguían. ¿Y sabes qué? El faraón se enojó. Decí conmigo, el faraón se enojó. Y en los capítulos más adelante vemos que apedrean a este joven. Y uno diría, Señor, ¿por qué permitiste esto si era un joven lleno del Espíritu Santo? Era un varón que te sirvió, un varón obediente. ¿Sabes por qué? Porque la muerte no es el fin de un llamado. Decí conmigo, la muerte no es el fin, sino que hay propósito. Dice que cuando lo apedrearon, Esteban vio cielos abiertos y vio a Jesús sentado en el trono. Yo no sé vos, pero se le abrió el mar a Esteban. Y pudo ver cielos abiertos y pudo ver la gloria de Dios. Y su sangre derramada. Escucha bien esto, la sangre derramada de Esteban abre camino para un nuevo ministerio. Porque dice que la túnica de Esteban, fueron arrojadas a los pies de un hombre llamado Saulo de Tarso. El diablo creía que destruyendo el cuerpo de Esteban se iba a acabar. El diablo creyó que matando a este hombre lleno de Dios iba a finalizar la obra. Pero lo que no sabía es que a los pies de aquel hombre que cayeron las túnicas de Esteban, Dios iba a levantar un apóstol con una visión nueva, una visión renovada, una visión en la cual iba a predicar a los gentiles. Porque ¿sabes qué? Los apóstoles creyeron en la palabra de Dios, pero no estaban cumpliendo el propósito. Y vos dirías, uy, pero pastor, los apóstoles sí, porque Jesús dijo, id a hacer discípulos a toda criatura. Pero ellos se quedaron predicando solamente al pueblo de Israel. Hasta que Dios levanta a un Saulo de Tarso y él recibe el llamado a predicarle a los gentiles. ¿Sabes qué? Los que te persiguen pueden ser aquellos que sigan tu propósito y alcancen el propósito que Dios te dio a vos. Porque Esteban quería predicar el Evangelio, pero por medio de su muerte Dios trajo salvación a este varón y se alcanzó a todas las naciones. ¿Sabes qué? Nosotros somos parte de ese propósito. Por eso los misioneros, cuando van a predicar el Evangelio, dan su vida por el Señor. Y uno diría, Señor, ¿pero por qué permite que tus misioneros mueran? Porque cuando ellos mueren, la sangre derramada del inocente clama a Dios justicia. Esto lo podemos ver en Génesis, Abel y Caín. Vemos que cuando mata a su hermano, la sangre comienza a clamar justicia delante de Dios. Pero ¿qué pasa si ese alguien que tiene la sangre de Cristo? El Señor empieza a traer justicia a ese lugar. El diablo se confundió y creyendo que pudiéndonos matar, esto se termina, esto se multiplica, hermanos. Aún después de la muerte, esto se multiplica. Si vos te mantenés fiel, te mantenés firme, te mantenés en el propósito de Dios, Dios va a hacer que vos veas la gloria de Dios. Esteban no se fue sin ver el trono y ver a Cristo resucitado. Moisés y el pueblo de Israel no murieron, sino que vieron el mar abriendo en dos. ¿Y sabés cómo termina esto? Vamos al capítulo 15. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor. Y anda el capítulo 15, 19. El cántico de Miriam. Ahí nada más. Después solelo en tu casa. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos ves la gloria de Dios, vos te mantenés firme, te parás en la posición y recordás que la voz de Dios te está direccionando. Y si vos sos obediente a Dios, en medio de tu tribulación vas a ver el mar abierto. Y luego de eso viene la adoración, viene el cántico, viene la gloria. Porque cuando vos viste el poder de Dios, nada va a quitarle la gloria al que merece gloria. Amén. Por eso cuando hoy cantábamos digno, estábamos recordando que solamente es digno de ser adorado. Por eso cuando hoy adorábamos, le decía, hermano, adoremos con entendimiento. Porque tenemos que recordar
¿Cuántas veces el Señor nos abrió el mar? ¿Cuántas veces el Señor te libró de tus enemigos? ¿Cuántas veces Dios te guardó? En esta noche el Señor quiere provocar tu corazón para que recuerdes lo que Él hizo con vos, para que recuerdes, para que no te olvides, porque lo que está por venir es solamente la gloria de Dios en tu vida. Lo que está por suceder es que el mar se va a abrir. Lo que está sucediendo es que Dios se va a manifestar en medio de tu tribulación y va a venir una adoración y un cántico tan fuerte que ese cántico y esa adoración no se van a olvidar por generaciones. ¿Sabes por qué? Porque acá está el cántico del pueblo de Israel y el cántico de Miriam adorando a Dios. En esta noche no te olvides que Dios te libró de Egipto. En esta noche no te olvides que Él tiene el control de todo. En esta noche no te olvides de dónde Dios te sacó, porque vas a ver la mano de Dios. Vas a ver la mano de Dios. Ahí donde estás, cerra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, he sido fiel en tu palabra. Ahora clamo, Señor, para que tu gloria, tu presencia, ese viento recio que sopló sobre el mar, el viento recio, Señor, que abrió el mar en dos, el viento recio que sopló, Señor, en medio de aquello que era lo más difícil que el pueblo de Israel tenía que pasar. Ese mismo viento recio se manifestó en el Pentecostés, en medio de los apóstoles, y los encendió con un fuego y con una gloria, Señor, que luego vemos a los apóstoles predicando con poder, con señales y maravillas. Hoy clamo, Señor, que el viento recio comience a soplar en ese lugar. Hoy clamo, Señor, que el viento comience a abrir lo que es imposible, lo que mis hermanos tanto estaban esperando, lo que mis hermanos están tanto anhelando.